Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hace 3 semanas, más o menos, creo, conversamos acá con el querido amigo, el doctor Gregorio Badeni, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue presidente de la Academia de Derecho, de la de Periodismo. Además está en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y además es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Me acordaba algo, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Oye, querido, te agradezco mucho que hayas aceptado estar hoy acá. No, te agradezco que me invitaras a este programa. Habíamos hablado en aquel momento, se iba a tratar el tema, pues trató diputado el tema del aborto, Sí. Y otra serie de cuestiones de la justicia que hablamos en aquel momento. Que yo te doy la derecha totalmente para que... ¿Qué te pareció ese debate? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves? Bueno, ahora falta que lo trate el Senado, por supuesto. El debate fue interesante para el público en general, para despertar un poco la conciencia cívica. Pero si vos analizás todas las cosas que se dijeron, fue muy pobre. Fue muy pobre porque los argumentos que se usaban parecían propios de una telenovela, de un drama pasional, no sé, pero no había argumentos racionales. Y vos ahí notabas claramente dos sectores, un sector que responde a una concepción dogmática y otro sector que responde a una concepción ideológica, que es el que se impuso en definitiva. Y es muy difícil dialogar en ese caso, porque es norma corriente en los ideólogos fijarse primero el objetivo y después ver cómo llego a ese objetivo, aunque sea mintiendo, violando las leyes, de cualquier manera. Que es de cierto modo lo que hicieron algunos, lamentablemente algunos de los representantes de ese sector, cuando decían que los tratados internacionales no le reconocen la vida del momento de la concepción, cuando dicen que sí, que un niño no es una persona por nacer, no es un niño, sino que es un pedazo de una mujer y cosas por el estilo, que no se compadecen ni con la realidad científica, como lo dijo la Academia Nacional de Medicina, ni con la realidad jurídica, como lo dijo la Academia Nacional de Derecho, pero todas esas entidades son, en cierto modo, tratadas en forma despectivamente por estos individuos, cuando ven que no coincide con el objetivo que ellos buscan. Por eso yo siempre lo que decía, no hay ninguna razón para impedir el aborto. Pero primero, en un Estado de Derecho, denuncien la Convención de Derechos del Niño, denuncien la Convención Americana sobre Derechos Humanos, modifiquen o denle una interpretación muy particular al segundo párrafo del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución. Entonces sí se va a poder. Pero no tratar de engañar a la gente, decir que todo está permitido, todo es válido, etcétera, etcétera. Porque no es así. Querido, yo pienso que de años a esta parte estamos en esa tarea. Es decir, yo divido a los que actuamos en política en dos. Al político que quiere obtener lo que piensa y lo que quiere, de cualquier manera, aún mintiendo, y al hombre Estado que piensa en el mediano y largo plazo, que sabe cuando toma una decisión las consecuencias que va a producir y que se fija en las futuras generaciones. Exacto. El hombre Estado, digamos, esta es la verdad. Ese es el estadista. El estadista. Ese es el estadista. Porque de lo contrario vos ves que parece que decimos una cosa en la campaña, hacemos otra después, no cumplimos los compromisos que se asumen. Y esto ha debilitado enormemente la jerarquía de la política. Lo que ocurre es que hay una ideología que se está desenvolviendo cada vez con mayor intensidad, que está muy relacionada con la teoría del género, en donde lo que se busca en definitiva no es la supremacía de la mujer sobre el hombre, sino el aniquilamiento de los sexos. Es una sola cosa. Y eso ha traído algunas violaciones de normas internacionales entre nosotros. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer para crear una familia. ¿No? Bueno, eso fue dejado de lado por el legislador. Podría haberle dado otro nombre, no matrimonio, cualquier otro nombre. Claro. Pero ¿por qué violar las disposiciones normales? Bueno, ya quedó.
Y a mí realmente lo que me preocupa es que si nosotros aceptamos que existe la vida desde el momento de la concepción, no me parece razonable, conforme a este proyecto, que se permita practicar libremente el aborto, libremente, Libremente. en cualquier caso, hasta determinadas, creo que 14 semanas, algo así. El paso siguiente va a ser utilizar a lo mejor los restos de ese chico muerto, no sé, para ensayos, investigaciones en laboratorios o vaya uno a saber qué. Y eso me preocupa mucho, porque es una degradación de la condición humana. Hay un materialismo individualista muy fuerte en la sociedad argentina y en muchas sociedades mundiales que conduce a estos resultados. No damos el ejemplo de China. Vos sabés que en China el aborto era obligatorio hasta hace pocos años atrás. Cuando tenías más de un hijo tenías que abortar. Y ahora si tenés querés tener un tercer hijo tenés que abortar también. Bueno, son concepciones totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Totalmente. Goyo, ¿y vos cómo crees que esto va? Cuando se tomó la decisión de enviar el proyecto al Parlamento, sí, ¿era con el propósito de lograr esto o también para vivir? Puede haber un poco de las dos cosas. Evidentemente el propósito fundamental es este, porque los proyectos, cuatro proyectos que se presentaron respondían a una ideología determinada, fueron defendidos con mucha firmeza por sectores, no solamente por grupos de mujeres que usaban el color verde, sino también por organizaciones políticas. Fíjate que en el otro sector no había partidos políticos, el Partido Obrero, el movimiento, el MAS, algunas organizaciones sociales. Que eso me llamó la atención y me preocupaba, porque yo pensaba, si llega a ganar el rechazo al proyecto, estos grupos no se van a quedar tranquilos, pueden hacer algo. Felizmente, bueno, no pasó nada de eso y las protestas de los dos grupos fueron realizadas en forma civilizada y así tendría que ser siempre, ¿no? Y a pesar de las formaciones de verde, rojo... Bueno, está bien, son las diferencias, las camisetas de dos equipos de fútbol. De dos equipos. Ahora que estamos en el Mundial, más o menos. Pero bueno, por ahí hubo algún roce, pero normalmente, teniendo en cuenta la atención y la pasión que ambos grupos pusieron sobre el tema, se comportaron realmente bien, le dieron un ejemplo a esos jóvenes que estuvieron tomando colegios unos días antes, ¿no? Algunos de 13 años. Sí, chicos de 16, 17, 18 años tomando colegio para tomar una posición política. También, ¿no? No, eso no es serio, eso no es serio. ¿Vos no creés que se está, la dirigencia en general te está preparando menos, está estudiando menos, leyendo menos? Mira, diciendo las cosas como son? Tenés mucha razón, pero eso ya viene de arrastre y empieza con la decadencia de la educación familiar. La educación empieza en la casa. Exactamente. Esa es la educación básica. En la familia, sí. Y hoy vemos que los padres muchas veces no se preocupan por educar a sus hijos, al contrario, muchas veces al poco tiempo se separan y entonces los dejan a los chicos a la deriva. Así es. Después viene la educación en los colegios, en donde hoy día también vemos que muchos padres van y los golpean a los maestros porque están en desacuerdo con las calificaciones que le dan, etcétera. Y en la universidad también ha caído un poco el nivel en todas las universidades argentinas, con lo cual la educación, es cierto, ha decaído y eso es muy grave, porque yo digo que ninguna sociedad puede crecer sin la educación. No, por supuesto, y además, si queremos crecer, como bien decís vos, tenemos que tener educación. Si no queremos tener pobreza, tenemos que educar a los pobres. Exacto. Porque si no educamos a los pobres van a ser cada vez más. Así es. Y vamos a llegar a un momento que los pobres van a ser gobierno, con toda razón, porque van a ser una inmensa mayoría. Totalmente. Por eso la educación, pero claro, en esta sociedad materialista no se ve el resultado de forma inmediata. Sociedad materialista. No se toca. Entonces, bueno, muchos dicen, ¿para qué invertir en esto? ¿Para qué invertir en la salud? ¿No? Y eso creo que es malo. Creo que no le hace bien a la sociedad argentina, que fue un modelo en toda Latinoamérica. Convencidísimo de eso, y a vos te consta como hablamos alguna vez. Nosotros cuando nos tocó 83-87 le dimos al presupuesto el 33% para la educación. Y con respecto a la justicia, que es otro tema fundamental. Bueno, primero, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu visión o qué puede pasar en el Senado cuando vaya? No soy futurólogo, no ya puedo.
Todo depende de acuerdo a los comentarios que de están. cómo se desenvuelvan ambos grupos, cómo traten de convencer a los demás. Pues yo estoy seguro que hay muchos senadores que obran de buena fe, y que van a votar según su convicción. La conciencia, ¿no? Según su conciencia, que así tendría que ser. De modo que eso depende ya de la habilidad que tenga cada grupo para convencer. No Acá Eduardo imponer, Menem, que para estuvo la convencer. semana pasada, decía, el senador Eduardo Menem dijo que hay que dejar que actúen de acuerdo a su conciencia. Exacto, eso. Exacto, por eso creo que hubo un gobernador que se equivocó cuando le dijo a 3 diputados, 2 de ellos de su partido, que votaran de una manera cuando estaban dispuestos a votar de otra manera. otra. Pero yo también los comprendo a esos diputados, porque si no le hacen caso al gobernador se acaba su carrera política, ¿no? Sí, si no tienen capacidad para ser electos sin que el gobernador incida. Lamentablemente es así. Y lo otro con respecto a la justicia, querido Goyo, ¿cómo estás viendo? Bueno, se avanzó un poco, se firmaron Tuvimos predios. dos noticias muy importantes. Por de pronto se van a cubrir 200 cargos de jueces. De jueces. ¿Te das cuenta? 200 cargos, que es casi un tercio del número de cargos de la Justicia Nacional y Federal que estaban vacantes, y que durante estos 2 años, desde el Ministerio de Justicia, poco o nada se hizo para la cobertura de esos cargos cuando se debió hacer. Bueno, ahora tendremos los candidatos, el Consejo de la Magistratura presentará los candidatos, y el Presidente de la República tendrá oportunidad de seleccionar al que le parezca mejor, con acuerdo del Senado, designarlo. Y el otro aspecto que me pareció muy interesante fue el nombramiento como camarista criminal de Rodríguez Varela, de Ignacio Rodríguez Varela. Ajá. Un joven brillante que fue postergado durante 12 años por portación de apellido. Ganó más de 9 concursos saliendo en primer lugar, y nunca fue elegido. Por una suerte de, no sé, que pues, el padre fue funcionario fue ministro de Justicia del gobierno de Alberto Rodríguez Varela, ¿no? Alberto Rodríguez Varela, pero los hijos no tienen por qué estar recibiendo los castigos que algunos entienden que merecen los padres. Así es. Y es una lástima, pero felizmente este chico fue tenaz, aguantó esos 10, 12 años. Perseverante, ¿no? Perseverante, y finalmente fue seleccionado por el Poder Ejecutivo, y con acuerdo del Senado fue designado. Va a ser un muy buen juez, Bueno, me alegra mucho. Pero hay una cosa que no se hace, no sé por qué, que es modificar la ley del Consejo de la Magistratura, que lo hemos hablado eso hablamos veces. el otro día. ¿Cómo crees Está totalmente politizado el Consejo de la Magistratura. Antes tenía cierta corriente política, hoy tiene otra corriente política. Claro. Entonces, la dirigencia política, ¿qué es lo que quiere? Usar el Consejo de la Magistratura para alcanzar fines políticos por medios que no deberían ser, y eso le hace daño al Poder Judicial. Le hace daño. Y hablamos, ¿te acordás que decíamos que los legisladores ya no tienen que integrar, sino un representante de los poderes legislativos correspondientes? Los jueces son designados para juzgar, los legisladores para legislar, y no para vos integrar un organismo administrativo de selección de jueces. Dedíquense a lo suyo y nombren representantes. Exacto. Busquen representantes, gente que no sean diputados o senadores, pero que tengan capacidad para cubrir ese rol. Y lo mismo los jueces. Los jueces también. ¿No? Ahí mejorarían mucho el Consejo de la Magistratura. Y lo mismo, querido Goyo, que hablaba de el 114, te habla de equilibrio, pero no dice el número que tiene que tener. No. Y lamentablemente, si yo tuviera que optar por alguna solución, trataría de que prevalezca el estamento judicial, porque es un órgano corporativo el Consejo. Totalmente. Que prevalezca el estamento judicial y el estamento abogado, yo estoy y de no acuerdo. El político. No el político. Yo comparto totalmente tu criterio. En este momento nosotros tenemos 7 representantes del sector político, porque hay que incluir también al funcionario que sirve al presidente. Y 6 del Poder Judicial. Menos del Poder Judicial. En realidad son 4 del Poder Judicial. Y 2 de los abogados. Y una suerte académico que no se sabe qué es. Y ahí también tendría que estar la Corte. La Corte es cabeza del Poder Judicial. Es claro. Hay una falencia muy grave. Y vos sabés que, por ejemplo, si un juez le falta el respeto a una Cámara de Apelaciones, la Cámara no lo puede sancionar. Tiene que sancionar al Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo podés generar una jerarquía de autoridad si el superior no puede llamar a la atención al inferior? Claro, ¿no? muy totalmente. La Corte no puede llamarle la atención a los camaristas,
los camaristas a los jueces, y entonces se Y diluye la sobre disciplina. todo, querido Goyo, y lo hablamos con vos, el problema es que hay una palabra que es fundamental, que hablamos también con Eduardo Mena el otro día: confianza. Si vos no tenés reglas claras de juego y una justicia que merezca el respeto, el prestigio, etcétera, hasta las inversiones son las que dejan de venir. Pero lógico, porque los jueces le tienen que dar seguridad a todos. Efectivamente. Claro, a todos. Y hablando un poco del año este, que es un año político, pero no electoral, diremos, creo que como hablamos o el otro día decíamos, por lo menos yo sostengo esto, que los procesos electorales lo tiene que conducir la Cámara Nacional Electoral. Así es. Y no ningún poder ejecutivo, cualquiera que sea. Uh-huh. El Ministerio del Interior, como se viene haciendo de mucho tiempo a esta manera. Y en segundo lugar, creo que hay que producir la reforma política. Yo no sé si vos coincidís con esto, es decir, la boleta única, como no sea para empezar, eliminar las colectoras, porque la gente no quiere y unificar la elección, porque la gente no quiere ir a votar 10, 12 veces por año. Al comienzo sí, pero después ya no. Ya no, la gente... No se normaliza el proceso electoral, efectivamente, como ocurre entre nosotros, no. Pero tenés mucha razón, esa reforma se impone. Y felizmente tenemos una Cámara Nacional Electoral de primerísimo nivel. De primerísimo nivel, integrada de este momento por dos jueces muy probos. Ahora se incorporará un presidente Alberto Daravía y Santiago Corcuera. Muy buenos, están, muy buenos. Hay dos candidatos como el doctor Calves y se está concluyendo el proceso de elección, de selección del tercer candidato. Mejor dicho, la terna sobre la base de la cual... Antes del fallecimiento del doctor Muné. A raíz del fallecimiento del doctor Muné, otro gran jurista. Pero lo fundamental es que la Cámara Electoral actúa con prescindencia de todo lo que se podría llamar como política gonal. No. Lo único que les interesa es que haya transparencia. Transparencia y se claridad. Se esfuerzan, trabajan y trabajan muchísimo. Y dejamos de lado y bien. Ese esfuerzo. Y trabajan muy bien. Y sobre todo en la celeridad del conocimiento de los resultados, todo esto que significa, hasta los fondos para eso. Así es. Porque ahora creo que preside la Cámara Corcuera. Alberto, ahora va. Santiago, pero Santiago. Antes era Alberto de la Vía. Y realmente los dos tienen una vocación de servicio que no se encuentra ante todos los jueces. Yo tengo un profundo respeto por ellos. Sí. Y Alberto está también lo mismo que Santiago, son personas intachables. Son personas intachables que tienen una trayectoria judicial muy, muy valiosa. Alberto de la Vía es miembro de la Academia de Derecho, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y cuando pensó el Consejo, el secretario general del Consejo era Santiago Corcuera. Era Santiago Corcuera. Claro, así es. Sí, sí. Yo creo que viendo todo esto, lo que tendríamos que hacer es sincerarnos los argentinos, ¿no? Y no andar con vueltas. Porque uno decir las cosas como son a la gente, aunque en algún momento no les parezca bien. Hay temas que son delicados y que, bueno, la gente lo siente, que es la situación económica que está siguiendo todos, etcétera. Pero eso no significa que se deben olvidar otras cosas. No significa que se deba olvidar el fortalecimiento del Poder Judicial, que es una institución de la República. De la República. No, eso tampoco significa que debemos seguir con una línea que fomenta la pobreza por no fomentar la educación, ¿no? Así es. Hay un montón de cosas que hay que hacer conjuntamente y no concentrarse solamente en a ver cómo está el dólar hoy, subió, bajó, etcétera, etcétera, que es importante, pero no es lo único. O el déficit fiscal, el excesivo gasto público, el olvidarse de que tenemos que prestar el torniquete para que no se nos escape el tema. Sí, son temas importantes que hay que trabajarlos, pero eso no justifica dejar de lado otros temas. ¿No? Y dejarnos de pelear por el pasado y tratar de pensar en el futuro. Buscar coincidencias fundamentales, porque no tenemos un proyecto de país que nos lleve al
mediano y largo plazo. Este es el tema. Quizá los jóvenes lo tienen, estoy hablando de jóvenes, de personas de 50 años, 40 años, todavía quizás no tienen las ideas claras, pero ellos quieren cambiar el país. Yo creo que los gobiernos Quieren tienen que países. tener eso. Y- Cualquiera que sean los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Sí. Y encuentran a veces muchas trabas en ciertos sectores que están habituados a la vieja política, a la mala vieja política. Porque Claro, también hubo la buena. habría que definir bien eso, porque muchos hablan de la vieja y de la nueva política, pero el actual gobierno incluso, leía yo, creo que en Nación o Clarín estos días, dice, después de darle tanta importancia a la economía, ahora se recuestan de nuevo por la política. Porque en realidad la que tendría que conducir todo es la política, y los otros son parte de cosas. O cuando se da el presupuesto, creo que habría que decir más o menos lo que va a ocurrir y no decir vamos a tener tanto de inflación y después supera casi el doble, ¿no? Sí. Este es el tema. Nos queda un minuto y yo le dejo al maestro que redondee su concepto. Mira, somos optimistas, vos también sos optimista. Así es. Y yo creo que de a Y poco tratamos de- vamos a tratar de ir saliendo, que esas espinas que a veces se nos cruzan en el camino las vamos a poder eliminar. Y te digo, en este momento lo que me gustaría es que no se apruebe la ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, porque yo creo que la vida comienza en el momento de la concepción. Y la vida es lo más precioso que nos pudo dar la providencia. Sin vida no hay nada, sin vida no hay derechos, no hay libertades, no hay nada. No hay nada. Y no tenemos potestad alguna para privar de esa posibilidad de vivir a una persona. Se dirá que en algunos casos la madre corre peligro, en otros, pero tratemos de que no corra peligro. Por eso la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, le impone al Estado la obligación de proteger a la mujer y al menor embarazado que están desamparados, recogiendo cláusulas constitucionales del comienzo del siglo XIX, la cuestión social que estaban en los ensayos constitucionales argentinos. Y hay que tratar, bueno, si una mujer no quiere tener un hijo, pues no que aborte, que lo tenga y que lo deje, porque hay centenares de gente, de matrimonios y de parejas que quieren tener un hijo, No. Querido Goyo, yo te agradezco muchísimo tu presencia y creo que clarifica una serie de aspectos, algunos coincidirán, otros no, pero que tener una claridad meridiana para explicar estos temas no cabe ninguna duda. Así que yo te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Pocho. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias. Con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Qué por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser claros. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Le quiero agradecer profundamente al doctor Gregorio Badeni, un gran argentino que trabaja, estudia y sigue en la lucha como el primer día. Y pienso que él ha sido muy claro en sus manifestaciones y sobre todo me hace hacer un análisis de que indudablemente existe un exagerado materialismo. No existe en muchos casos el propósito y la vocación de servicio de que nos queramos un poco más los argentinos, de que trabajemos con espíritu constructivo en beneficio de todos y no de un sector determinado. Creo que tenemos que llegar a un entendimiento nacional que exige cada vez más, porque ningún partido político, a mi criterio, y esto lo digo militando en el partido más antiguo de la Argentina, como es el Partido Autonomista, puede lograr obtener un triunfo en el medio de los demás. Si acá los argentinos nos dejamos el individualismo, el materialismo, el no preocuparnos por estudiar, aprender, analizar los temas en profundidad, de un momento serio, transparente y delicado, indudablemente no vamos a obtener todo aquello que realmente merecen los 43 millones de compatriotas. Como decíamos con el doctor Badeni, sin educación ninguna sociedad puede crecer. Y creo que esto comienza en la casa, como se dice. Y también es cierto, cuando se eliminó el orden de mérito, etcétera, cuando el estudiante perdió el espíritu de competir por ser mejores, indudablemente es donde comenzó la decadencia de la educación. Tenemos que dar conciencia de todo esto y entre todos tratar de lograr un futuro mejor para nuestra gente, para nuestro pueblo. Hablaremos el próximo jueves con un hombre que trabaja en Lobos, que tiene su partido local y que también está en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que es el doctor Bernardo Herriet. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere.